Hay veces en que la realidad sorprende porque uno no está acostumbrado a ver en países súper ordenados, muy autoritarios, manifestaciones sociales que empiezan a, bueno, prolongarse y a aumentar en su número. Y uno de esos países donde todo aparentemente siempre ha tenido un orden muy fuerte es China. Y resulta que a raíz de todo lo que ha sido el combate chino a la pandemia y las formas que eso ha tomado en la práctica, están hoy día viviéndose días de una movilización bastante inédita. Vamos a conversar de eso con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando, tienes toda la razón. Es absolutamente inédito. Es decir, las manifestaciones en China son prácticamente inexistentes y cuando tienen lugar son muy puntuales y es protesta contra un ministerio, un banco, pero ahora hay una situación de movilización en por lo menos una docena de ciudades y hay que tener en cuenta que ya China lleva 3 años de una política pero muy estricta de aislamiento en cada caso en que aparece un brote de COVID. Y en estos momentos, precisamente en estos momentos, hay una 50 de ciudades que están con distintos niveles de restricción. Y esto se ha venido rotando en el país y a veces son barrios enteros que quedan aislados. Justamente la semana pasada hubo un incendio en el norte del país, en el cual murieron 10 personas y los bomberos no pudieron llegar en parte porque había confinamiento en la ciudad y eso generó una serie de dificultades y eso, digamos, ya generó malestar. Es decir, la gente está, y hay muchos síntomas que están muy hartos de estos confinamientos y que es parte de la estrategia de cómo China, el gobierno, ha enfrentado el tema del COVID. Y básicamente muchos gobiernos, el chino no fue el único que decidió cerrar el país. Nueva Zelanda lo hizo, Dinamarca, pero todos en algún momento dijeron, bien, pero aquí en más vamos a tener que ir levantando esta situación y en la mayoría de los casos consiguieron vacunar a un porcentaje muy alto de la población y además tuvieron bajas importantes. Estados Unidos tuvo más de 1 millón de muertos. Bueno, China se enorgullecía de no haber tenido esta situación, que ellos habían cerrado el país y que el número de muertos era ínfimo y realmente aún lo es en relación a esta población de 1.400 millones de habitantes. Estábamos hablando de algunas decenas de miles, hay distintas cifras, pero nadie va mucho más arriba de 40.000, lo cual para el tamaño de China es absolutamente insignificante. Y los chinos estaban muy orgullosos, y sobre todo el gobierno, y en el periodo antes del 20º Congreso que se realizó hace un par de meses, bueno, China se vanagloriaba de que Occidente podía aprender de ello. Es decir, y el tema central que planteaba el Partido Comunista fue: nosotros ponemos a la gente antes que la economía. Es decir, Occidente ha preferido mantener el funcionamiento de sus sociedades, la economía boyante, pero ha sacrificado a la población. Aquí es al revés. Bueno, pero esto fue verdad durante un tiempo, pero en forma creciente se fue haciendo más compleja la situación y ahora han habido más brotes, han pasado 3 años y nadie esperaba que el COVID iba a estar presente durante tanto tiempo y en especial China no quiso vacunar a la población mayor, a la población de tercera edad, de 70 años para arriba, y hoy día le resulta difícil hacer la transición, como se está haciendo en Chile y en tantos otros países, que en forma gradual, junto con las vacunaciones, se han ido levantando las restricciones. Ya no hay que usar mascarilla en Chile, en la mayoría de los lugares, en fin.
Pero en China esta situación ha sido muy complicada y ahora, después del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, surge una protesta, y ahí vemos en las imágenes la gente con papeles, hojas en blanco. Y estas hojas en blanco son bien simbólicas en el sentido de no decir nada. No están pidiendo nada, pero es una manifestación de absoluto descontento con la situación de represión, de censura. Y han surgido demandas de democracia de algunos manifestantes, de mayor libertad de expresión, y incluso hay quienes han pedido que Xi Jinping, el presidente y secretario general del Partido Comunista Chino, deje el cargo. Es difícil saber, Fernando, desde Chile y a través de los medios internacionales, cuán grave es la situación. Yo te diría que, no creo que le plantee en lo inmediato un problema de estabilidad al gobierno, en parte porque no se percibe un poder alternativo. Es decir, en general un gobierno no cae si no hay otra fuerza que está tratando de votarlo. Hasta ahora eso no se percibe en China, y el gobierno tiene, todos los instrumentos, todos los mecanismos, las palancas muy firmemente agarradas, de manera que de momento el gobierno se ve sólido. Ahora, Raúl, esta estrategia de ser muy duro en el confinamiento y en las medidas que China planteó, venía acompañado de una evaluación general sobre en qué momento nos damos cuenta que están dando resultados y por lo tanto se puede avanzar hacia abrirse un poco más, o es una de esas típicas órdenes que se entregan, sobre todo en países que tienen un mando muy vertical, y que tú sabes si es que te ha resultado o no te ha resultado, porque así como te la impusieron, de repente te la eliminan. Sí, bueno, yo creo que el primer error garrafal que cometieron las autoridades es subestimar cuánto iba a durar esta pandemia. A lo mejor dijeron, cerremos el país, impidamos que prolifere la infección, y en forma gradual, después de un año, 2 años, esto va a ir pasando, como pasan las gripes y muchas enfermedades, muchas pandemias han pasado y se extinguen solas, es decir, agotan su existencia. Eso nadie lo podía saber, pero contrastando con Occidente, se tomaron mucho mayor número de medidas. Si tú ves, por ejemplo, India tomó una actitud relativamente similar a China. Cuando tienes esos volúmenes de población con países de esa extensión, y que históricamente lo que hacen es, cuando están frente a una amenaza, se cierran sobre sí mismos, y esa ha sido la estrategia, general. Y China tiene las condiciones para hacerlo. Tiene un aparato estatal, puede controlar la frontera, de manera que apostaron a eso, pero no supieron evaluar exactamente la pregunta que tú hiciste. ¿Cuándo era el momento de virar? Y como lo hizo Nueva Zelanda y como lo hicieron una serie de otros países, bueno, hay un momento en que esto no puedo mantener a la población confinada eternamente, y la mayoría de los países que han ido abriendo es porque han vacunado al grueso de su población. Y acá los chinos tenían otro problema. Estaban muy orgullosos de su vacuna, que es una buena vacuna, eso no está en discusión, pero no es tan eficaz como otras vacunas, y eso también es un tema que en China no se discute, es por qué no consiguieron una vacuna aún más eficaz. La China era perfectamente adecuada, pero las hay mejores. ¿Por qué no compraron? Y ahí entró un factor de orgullo nacional. Es decir, nosotros tenemos la nuestra, y además China cometió un error político, fue aventurerismo, haber planteado de que China era superior a Occidente. Miren aquí no tenemos víctimas, hay algunos miles,
pero comparen con Occidente, comparen con Estados Unidos, que muere la gente en cantidades, pero enormes. Bueno, más de 1 millón de muertos. Desde ese punto de vista todavía la estrategia china es exitosa. Lo que pasa es que no es sustentable. Es decir, definitivamente, uno, la gente se cansa, y eso es lo que estamos viendo. La gente está harta y se colmó la taza, y la gota que rebalsó el vaso, bueno, son dos. Este incendio al que hice alusión y las imágenes del Mundial. Oye, donde ven a la gente sin mascarilla. Claro, bueno, eso probablemente puede generar un efecto de, a ver, en qué momento vamos a estar en condiciones de volver a algún grado de comodidad media. Pero lo que me llama la atención, Raúl, tú mencionaste que la vacuna china no es todo lo efectiva que son otras. Nosotros escogimos la vacuna china como una de las vacunas de vacunación general y ha funcionado, entiendo, pero muy bien. Yo he conversado acá varias veces con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, con el cual Sinovac tiene una relación para hacer vacunas acá, estas vacunas, y el resultado, por lo menos, creo yo, en el país ha sido más bien recibido con satisfacción. Uh-huh. Sí, digamos, el tema de las vacunas es un tema científico muy complejo y no quisiera pronunciarme sobre eso, salvo que en China hay cierta insatisfacción y en China han surgido voces que dicen debimos habernos tragado un poquito el orgullo y haber recurrido a vacunas que han mostrado una efectividad mayor, especialmente con algunas de las variaciones y especialmente con el Omicron, que ha sido más complejo, pero ese es un tema médico, un tema científico, que lo mejor sería, mejor discutirlo con alguien que tiene un conocimiento. Salvo que la razón por lo que lo menciono es que en China han surgido voces que discuten esta eficacia, que ya te digo, es una eficacia relativa. Ahora, el problema, el gran problema que tiene China ahora es que si tú no le muestras a la gente, después de 3 años, un camino de salida, es decir, ¿cuándo va a concluir esto? ¿Cuándo vamos a recuperar nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a quedar libre de la amenaza de un cierre de ciudad, de un cerco, que en China son muy severos, y cuando digo severo, físicamente severo, es decir, tienen cordones policiales y tú tienes que, digamos, documentar las razones por qué sales y dónde vas, y en fin, y si no, digamos, no satisfaces a las autoridades, para adentro, y a quienes han tratado de romper estos cercos, bueno, les va mal, es decir, incluso físicamente los agreden. Oye, déjame hacerte la pregunta de James Bond, que está dando bote ahí. ¿Qué tanto todas estas nuevas manifestaciones eventualmente pueden ser también parte de un empujoncito, digámoslo así, para ponerlo en términos coloquiales, un empujoncito de intereses antichinos, por cierto, que pueden haber en Occidente, de agitar las cosas para que, bueno, tenga problemas China? Eso ha pasado otras veces. Eso ha pasado otras veces, no solamente en China, en otras partes, y tú has visto que incluso la intervención extranjera ha tenido cuenta en elecciones en distintos países. Pero como es una cosa tan inédita, creo que hay que despejar esa pregunta también. Mira, hasta esta altura yo no he visto ninguna evidencia ni escuchado de ninguna de las fuentes internacionales que haya mano mora en esto, alguna intervención extranjera, pero no te quepa duda que los chinos intervienen en otros países, Rusia interviene, como lo señalabas tú, en elecciones, es decir, todos, digamos, tratan de desestabilizar a sus rivales, todos, y eso es una constante, y no podemos descontarlo que esto esté ocurriendo en China.
pero es un problema esencialmente chino y de mal manejo de las autoridades. Es decir, que alguien se aproveche de eso es posible, pero esa no es la causa del problema, ni por lejos. Es decir, esto tiene causas locales y claramente las autoridades han manejado mal el tema y ahora tienen el gran dilema. ¿Qué hacen? Si abren, bueno, van a tener decenas de miles de muertos, no se van a librar de eso. Y si no abren, bueno, el descontento va a seguir creciendo. Así que en algún momento tienen que tomar una medida que va a ser dolorosa, así o asá. Bueno, vamos a estar atentos a cuando pase esa decisión para poder comentarla aquí mismo. Que te vaya muy bien, Raúl. Igual, Fernando. Hasta mañana. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.